Este proyecto propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos de la población y al fortalecimiento del mercado interno. Rotundamente, no es un presupuesto de ajuste. No es cierto que este sea un presupuesto de ajuste. ¿Por qué el PRO se va a abstener? Bueno, básicamente porque ingresaron en este presupuesto al momento del dictamen un montón de temas que no se habían debatido en comisión, que no habían sido trabajadas y que nos parece que esa entrada por la ventana rompe con el trabajo que se venía haciendo. Recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público. Creo que es una derrota ideológica para el oficialismo. El modelo bolivariano hundió la economía de Venezuela, es un extremo, y hundió la economía de Brasil y la economía de Argentina. Como oposición entendemos que es necesario que Argentina tenga este presupuesto para el año 2023 para dar una señal de responsabilidad ante la gran incertidumbre que tenemos actualmente. Convalidar este presupuesto mentiroso implica que nosotros vamos a ser parte del problema y no de la salida que la Argentina necesita. Por los problemas morales, por los problemas técnicos y por la montaña de aberraciones que dicen ustedes mismos, nosotros vamos a rechazar a este mamarracho nefasto. Nos tomamos muy en serio el trabajo de analizar minuciosamente cada una de las partidas del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, con un objetivo, que es que el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales. Este presupuesto tiene un marco macroeconómico altamente inadecuado. El país está siguiendo una estrategia que es inviable. Incorporar el tema de las ganancias, del impuesto a las ganancias a los jueces, no está ni por cerca de hacer justicia o de terminar con un privilegio. Lo que han querido construir es un conflicto y lo construyeron. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores y trabajadoras. Creo que no hay que considerar nunca más que el salario es ganancia. Menos riqueza concentrada, más posibilidad para los que quieren trabajar y producir. Y sobre todo, y creo que en la agenda que viene, empezar a discutir transformaciones de fondo. No somos rehenes de nadie, ni hemos defeccionado ante ninguna situación. Acá lo que venimos, con aciertos errores, a plantear un determinado camino, como otro planteó con aciertos errores un determinado camino. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Bueno, en este momento se está debatiendo en el Congreso de la Nación, interesantísima sesión, porque, bueno, se exponen visiones sobre lo que se viene de cara al 2023, año electoral, año de elecciones presidenciales. ¿Qué va a ocurrir? Esto lo sabremos en horas nada más. Vamos a ir en vivo en minutos al Congreso de la Nación a hablar con diputados del oficialismo y de la oposición para saber qué van a votar y por qué incluso dentro de la oposición, por ejemplo, se va a votar de manera diferente. Está allá en el living de Desiguales Alfredo Serrano Mancilla, es consultor, es doctor en economía y vamos a mostrarle la imagen de ayer de Mauricio Macri, lo que dice, cómo lo dice, qué está viendo alguien que ha trabajado incansablemente en España, en América Latina, sobre la construcción de una campaña política y sobre qué sentidos y qué valores se ponen en juego en una disputa electoral. También vamos a preguntarle, por supuesto, tiene datos muy interesantes sobre el impacto en la sociedad del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y, por supuesto, números muy frescos de lo que puede pasar el domingo en Brasil en el balotaje entre Lula y Bolsonaro. Vamos a la mesa con nuestros compañeros porque está Nico, está Flor y está Néstor y tiran información y tienen preguntas también sobre lo que está pasando en el Congreso. Así que vamos a ir en vivo a encontrarnos con el diputado de Juntos por el Cambio de Evolución Radical, Martín Tetaz. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por su tiempo en primer lugar. ¿Cómo va a votar Evolución Radical dentro de Juntos por el Cambio este presupuesto? Nosotros vamos a acompañar el presupuesto en general y vamos a votar en contra todos los artículos que imponen algún tipo de incremento de impuestos o de tasas o de decisiones discrecionales que tiene el presupuesto. ¿Y por qué? Vamos a votarlo a favor porque es un presupuesto malo, pero es el presupuesto
que eligió el gobierno que fue elegido por parte de la gente para... ustedes saben que el presupuesto es la manifestación de las políticas públicas del gobierno. Así que nosotros no estamos de acuerdo con las políticas públicas del gobierno, somos la oposición, pero creemos que tiene que tener su herramienta para poder gestionar y sobre todo teniendo en cuenta que tuvieron la buena intención de dar una discusión profunda del presupuesto y de incluir muchas de las sugerencias que la propia oposición les había hecho. Por ejemplo, la cláusula gatillo, que estipula que si la inflación es superior al 60%, tienen que volver el gobierno al Congreso para aprobar cualquier excedente de gastos. O, por ejemplo, el artículo que estipula la posibilidad de que la clase media deduzca los gastos en educación del impuesto a las ganancias. Entonces, como el presupuesto tiene un montón de cosas que nosotros pedimos y que fueron incluidas, lo vamos a acompañar. No obstante eso, vamos a votar en contra todo lo que va en contra de nuestra plataforma y de nuestro compromiso con los votantes. Martín, hay una manera de votar bastante distinta de Juntos por el Cambio. De hecho, hay sectores que se oponen, sectores que van a abstenerse y algunos que van a votar a favor, como es el caso, más allá de lo que pase en lo particular. ¿Cómo se explica esto y qué impacto tiene hacia dentro de la fuerza? Yo creo que, a diferencia de lo que fue el presupuesto del año pasado, donde había un rotundo rechazo de toda la oposición al presupuesto, hoy hay, para decirlo en términos de una suerte de voto a la Cobos, ¿no? Un voto no negativo. O sea, la intención de expresar ese voto se puede expresar de distintas maneras. Algunos dentro de Juntos por el Cambio entienden que la mejor manera es absteniéndose, otros entienden que la mejor manera es acompañando en general y votando en contra los artículos particulares, en la votación particular con los cuales estamos en contra. El resultado que van a observar ustedes en la votación es que la votación en particular, votación que es artículo por artículo, en esa votación van a ver una oposición muy cerrada de Juntos por el Cambio, muy cohesionada, muy coherente, prácticamente sin ninguna filtración en cada uno de los puntos en los cuales nosotros tenemos un compromiso claro con nuestros votantes. Por ejemplo, el punto de las retenciones, los puntos que aumentan impuestos. Nico. Martín, ¿cómo te va? Entiendo que esta tarde he hablado con gente de tu bloque que le iban a pedir al oficialismo sacar el artículo que instaura el impuesto a las ganancias para la totalidad del Poder Judicial. Hablé con gente del oficialismo, me dijeron que no lo van a sacar, entonces ahí medio doble pregunta, si esto efectivamente es así, y segundo, ¿cómo van a votar cuando llegue la discusión de ese artículo? Mirá, yo creo que el artículo 16 de la Constitución Nacional es clarísimo. Dice que somos todos iguales ante la ley. Todos quiere decir todos, no solamente los jueces, todos. Por ejemplo, los que trabajan en la Auditoría General de la Nación, los que trabajan en el Banco Provincia o en el Banco Nación, los que trabajan en el Consejo de la Magistratura. La verdad que el impuesto a las ganancias tiene un montón de agujeros. Nosotros queremos discutir todos esos agujeros, terminar con todos los privilegios que hay en Argentina, incluido también el privilegio que tiene la vicepresidenta con su jubilación y su pensión. Pero en esa discusión integral de todos los privilegios, usar esos beneficios que va a tener el Estado de recaudar un poco más de dinero, eliminando todos esos privilegios para bajar los impuestos de los contribuyentes que están cumpliendo todos los meses y que están pagando impuestos en Argentina. Esa es una discusión que el oficialismo no quiere dar ahora y que entonces nosotros proponemos darla la semana que viene o en las próximas semanas, con el compromiso de votar en ese sentido que te estoy diciendo acá, ¿no? No quiero ser suspicaz, de hecho sé que una miembro de tu bloque, que creo que es Carla Carrizo, presentó un proyecto para que todo el Poder Judicial pague ganancias, pero los antecedentes indican que siempre se encuentra una razón para eludir esto. Se intentó en el 96, en 2003, en 2005, en 2012, en 2016 y que siempre no te estoy diciendo que siempre se terminó pateando y esto nunca se vota. Yo no quiero generar poca expectativa, pero da la sensación de que siempre se patea y nunca se trata. Nuestro compromiso está. Tienen que aceptar la fecha de la reunión que les vamos a proponer la semana que viene o la otra semana, y nuestro compromiso de tratarlo está. Obviamente de esta manera, así solamente contra un sector de la sociedad que particularmente uno puede sospechar, algunos sospechan que puede tener algún interés político para desprestigiar a ese sector de la sociedad de cara a un voto que tal vez no salga favorable a Cristina Fernández. Así no. Ahora terminar todos los privilegios juntos, perdón, Martín, y usar ese dinero para bajar impuestos en Argentina nos parece perfecto, estamos de acuerdo, ya lo estamos haciendo el compromiso público, lo estoy haciendo yo en lo personal, pero además lo vamos a hacer esta noche. Está muy claro. La pregunta es entonces, si se trata solo la imposición del impuesto a las ganancias al Poder Judicial y no a todo lo demás, ¿tampoco lo acompañarían o sí?
no la acompañaríamos. Vamos a pedir de hecho lo estamos pidiendo desde hoy, que por favor retiren el artículo, que lo traigan a discutirlo la semana que viene en el marco de una discusión de terminar todos los privilegios en Argentina para todos los que tienen hoy algún tipo de trato diferente respecto al impuesto a las ganancias. Néstor. Teniendo en cuenta, diputado, que hay una máxima que indica que el salario no es ganancia, en esa discusión de la semana que viene podría discutirse la eliminación del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores. No creo que eso pueda discutirse. Primero es un tema saldado en el mundo. En el mundo hay dos grandes impuestos. Los países que funcionan tienen un impuesto que usted le puede llamar impuesto a las ganancias, pero en realidad es un impuesto a los ingresos. Usted puede tener ingresos de 4 fuentes productivas: del trabajo, del capital, de la tierra o de la capacidad empresaria. Y lo que determina ese impuesto, lo que usted va a pagar en ese impuesto, es su capacidad contributiva. Luego el dinero es fungible, no importa de dónde viene su capacidad contributiva. Lo importante es si usted puede contribuir más o menos con la sociedad. No, bueno, si tiene más capacidad o menos capacidad de contribuir con la sociedad. No es y eso mismo. es lo que el impuesto juzga. La capacidad, sí, es exactamente lo mismo. No. La capacidad de contribuir, sí, es exactamente lo mismo. Y si no me la deja capacidad de pregunte, contribuir va a ser la medio sociedad, difícil. si a usted le sobran, es el punto que estoy haciendo yo, si a usted le sobran, después de haber deducido todos los gastos necesarios para mantener la fuente, 300.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos, es exactamente lo mismo si a usted le sobran teniendo un kiosco, teniendo un comercio, con una actividad profesional, con 3 hectáreas de campo, no importa. Lo importante es que usted tiene cierta capacidad de contribuir y eso es lo que en todo el mundo, así funciona el impuesto en todo el mundo que funciona, en todo el mundo está este gran impuesto. Nosotros tenemos que discutir la eliminación de los impuestos que son muy nocivos para la producción. Por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos provincial, que es un impuesto que favorece su desarrollo. Por ejemplo, el impuesto al cheque, que es otro impuesto. Pero a ver, que favorece Néstor, su tenías desarrollo. un punto. Los impuestos que funcionan en todo el mundo tenemos que mantenerlos. A ver, Martín. ¿Usted le parece que es igualmente justo que una persona que trabaja 18 horas por día en 3 trabajos pague lo mismo que paga por el impuesto a las ganancias que alguien que especula financieramente en la bolsa? Sí, me parece que es perfectamente justo, listo. porque el impuesto no mide, el impuesto no es un premio moral. Perfecto. El impuesto es simplemente una demostración de tu capacidad contributiva. Si vos podés contribuir de alguna manera a la sociedad, y esa manera te permite descontar todos los gastos necesarios para mantener la fuente. Por ejemplo, en el caso de este trabajador... Ahí se le cortó el micrófono, a ver si podemos conectarnos nuevamente con el diputado Martín Tetaz porque lo dejamos de escuchar. Flor, entiendo que tenías una pregunta. Bueno, está clara la posición, en este caso de Evolución Radical. Van a votar a favor del presupuesto en líneas generales y luego en contra de cada uno de los artículos. Como dice Nico, hay que ver si efectivamente esto que tiene que ver con privilegios o el pago de impuestos a las ganancias por parte del Poder Judicial llega al recinto o no la semana que viene. Sí, y va a llegar hasta donde yo sé, el oficialismo no va a aceptar bajarlo. Lo que entiendo, esto ya es interpretación de información, lo que quieren es exponer quién lo vota y quién no lo vota. Lo que pasó ayer en la comisión, que fue finalmente televisada, y otro elemento, como decía Nico, si se posterga para darlo en una discusión mucho más amplia, que implica un montón de otras cosas, es una manera también de no para mí no el camino, no sé si ya tenemos al diputado conectado nuevo, pero el camino, esto yo como te lo adelanto, esto va a decir, no, nosotros lo queremos tratar, pero en otra ley. Cuando se trata de ahí van a decir, no, bueno, esto, pero además esto y esto. Ah, entonces no. Te lo canto desde ahora. Bueno, nos está escuchando el diputado Tetaz, pero no podemos escucharlo nosotros a él. Nos dicen si se soluciona, volvemos. Si solucionamos. Mientras tanto, Flor, nos metemos de lleno en el presupuesto 2023, que parece que sale entonces. Sí, yo lo que les quiero preguntar es en general, perdón, ¿no? Claro. No está el tema del particular. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Les quería preguntar qué van a hacer a las 4 de la mañana. Dormir. Ustedes, ¿dormir? Caruso por ahí no. Bueno, porque lo que me decían es que... Yo más o menos me estoy levantando, estoy a las 4, pero... Es que el tema de los discursos y todo, y lo que es la votación en general del presupuesto va a durar hasta las 4 de la mañana y después arrancaría la votación en particular. ¿Por qué? Hay varios artículos de la polémica que algunos los mencionaba el diputado Martín Tetaz, otros trajimos para mostrar cuáles son. Así que 4 de la mañana me pasaban 3 horas que le quieren destinar a esto y de hecho muchos diputados que no van a votar el presupuesto le dijeron a las 4 de la mañana venite al Congreso a votar los artículos en particular.
¿Cuáles son precisamente? Eso es lo que trajimos para mostrarles. Algunos ya los mencionaba el diputado Tetas. El primero tiene que ver con retenciones. El presupuesto lo que plantea es que el Poder Ejecutivo pueda modificar las retenciones por decreto sin pasar por el Congreso. Ese punto lo quiere sacar Juntos por el Cambio y que las retenciones no varíen. Después también tenés el tema del impuesto a las ganancias del Poder Judicial, que ya lo debatimos mucho ayer, que es que todo el Poder Judicial pague el impuesto a las ganancias. Hoy pagan apenas el 2% de los jueces. Y por último, el que trajimos es el que tiene que ver con impuestos. Porque, atención, recién, eso es lo que le quería preguntar al diputado, si es que después puede volver, decía que Juntos por el Cambio no iba a acompañar ninguna suba de impuestos. Pero el presupuesto plantea una suba de impuestos que es los impuestos internos a la tecnología. ¿Qué significa esto? Si uno compra un celular, por ejemplo, en Argentina, tiene un impuesto interno. Lo que plantea el presupuesto es subir ese impuesto tanto si se fabrica acá como si se trae del exterior. Ese punto que se le sumó al presupuesto el jueves de la semana pasada en el dictamen fue propuesto por 4 diputados, 2 del PRO. Esa era la pregunta que yo quería hacer. A ver, creo que nos está escuchando, así que el diputado Tetas. Le podemos... Ahí estamos, Martín, nuevamente. A ver si, Flor, podemos hacer la pregunta. Sí, consultarle al ¿Me diputado. escuchan bien ahí? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. No, consultarle sobre este artículo que aumenta los impuestos internos a la tecnología. ¿Cómo lo van a votar y por qué crees que hubo 2 diputados del PRO, de Tierra del Fuego, que sumaron esto al presupuesto? Hay algunos artículos en los cuales todavía hay cierta negociación para ver si logramos encontrar una votación uniforme, así que no puedo anticipar el sentido del voto de ese artículo en particular. La tendencia general nuestra es a votar en contra de los artículos que incluyen cualquier tipo de aumento de impuestos, pero todavía hay una negociación en marcha respecto de ese que estás comentando vos. El último punto que te quiero hacer, para cerrar, porque se cortó el micrófono cuando lo estaba aclarando, en la comparación que hacían entre aquel trabajador que trabajaba 16 horas por día y el que especulaba en la timba financiera, el que trabaja 16 horas por día tiene una deducción mucho más grande del impuesto a las ganancias. Tiene una deducción muy grande justamente porque trabaja más horas, porque tiene que mantener la fuente. Entonces, salvada esa deducción, salvada esa comparación, puesto en un pie de igualdad, viendo cuánto le sobra a cada uno para sobrevivir, obviamente el nivel de contribución, de capacidad de contribución, es lo que determina lo que tiene que pagar cada uno. Si a los dos les sobra $1 millón, sin importar si uno es gerente de banco y el otro especula en la timba financiera, si a los dos les sobra $1 millón, después de todos esos descuentos, los dos tienen que pagar lo mismo. Martín, última pregunta. Salimos un poquito del presupuesto ayer. El expresidente Mauricio Macri presentó su libro y nuevamente vuelve a mostrarse muy frontalizado, muy radicalizado, señalando a algunas empresas del Estado que más allá de lo que proponga un proyecto de país, el modo en que lo hace también es muy subido de tono, por decirlo de alguna manera, e incluso caracteriza ya en algunos párrafos de su libro como enemigos a cualquier sector que se resista de alguna manera a esas políticas y efectivamente vuelve a ser el gobierno. Quiero preguntarte qué pensás de esa manera de plantear el proyecto y si crees que te va a ser el tono de la interna dentro del propio Juntos por el Cambio. Mira, te tomo la segunda parte, ¿no? La idea de que el tono puede ser más subido o menos subido. Radical, la propuesta no tiene nada de radical. Radical es, por ejemplo, la idea de prender fuego al Banco Central de Javier Milei, o la idea de cerrar directamente aerolíneas de Javier Milei, Eso o la también es de idea Macri. de que no haya ningún Eso es de tipo... Macri. Eso es de Macri también. Ningún tipo... No. O privatizar, lo de Macri, o lo que cerrar acaba de las decir Macri empresas del ayer, Estado. lo que dijo Macri ayer es: con la plata que gastamos en aerolíneas, podríamos haber construido una red de ferrocarriles, la red de ferrocarriles más moderna de la Argentina. Pero, fíjate la diputado, enorme eso diferencia. sería también No una está inversión pidiendo que estatal. se retire el Pero, Esperá, perdón, diputado, no está eso- pidiendo que se No, retire pero el quiero hacerle Estado. un punto Lo ahí, que está porque pidiendo es que el justamente- Estado con esa plata construya otra cosa. Sí, pero lo mismo se dijo con la plata del fútbol para todos y eso no ocurrió. Si hay una red de ferrocarril de todo el país, Sí ocurrió, sería también estatal. de hecho ocurrió, perdón. ¿Con qué De hecho ocurrió? hubo un récord de obra pública. Mirá, la Eso cantidad de despacho de cemento y de despacho de asfaltos del año 2017 y 2018 es incluso 20% superior al nivel que tenés este Pero año. se están buscando las obras públicas que usted Gastando dice. menos plata. Pero Gastando se menos están plata. buscando todavía. Ha sido uno de los grandes Bueno, fracasos. agarrá el auto y andate, agarrá el auto, te voy Perdón, diciendo, pero tomá Martín. nota. Perdón, la Agarrá el autopista auto, de Pergamino, agarrá el auto y perdón. agarrá la ruta autopista, 7, agarrá la ruta diputado, 7, sí. agarrá la ruta 8, Sí. agarrá, vos dijiste la de Pergamino, es la Se ruta terminó 8. con el gobierno de Agarrá Alberto agarrá la Fernández, ruta se inauguró con el de 56. Macri y tardó 4 Sí, años, lo mismo sin pasó esto. con
Lo mismo pasó con la Ruta 56. Hicieron el último rulito de bajada de la autopista lo hicieron en el gobierno de Alberto, pero el 90% de la obra se hizo durante el gobierno anterior. Lo mismo pasa con la que va a la costa. ¿Te acordás del Plan Belgrano que había sido exactamente igual. El Plan Belgrano que había sido lanzado como el máximo proyecto de obra pública que se había tenido en la Argentina? No se hizo absolutamente nada. Pero aún eso, lo que Macri plantea claramente en su libro es: todas las empresas del Estado van a ser o privatizadas o directamente, creo que utiliza la palabra eliminadas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, este canal, todo el sistema de medios públicos. Pero más allá de eso en particular, la propuesta es clara, es correr efectivamente al Estado. Y de Aerolíneas en particular, lo que dijo ayer fue que directamente había otras aerolíneas que podían una recomendación. Cumplir esa función, privadas, ¿no? Les voy a dar una recomendación para toda la audiencia. Googleen el discurso de Juan Vital Zurruil en IDEA en el año 1987. Googleen el discurso de apertura de las sesiones del Congreso de Raúl Alfonsín el día 2 de mayo. El día 2 de mayo de 1988. Son las mismas ideas. Por eso digo que no son radicales, salvo que ustedes se refieran a extremas, a radicales por el Partido Radical. Pero son las mismas ideas que tenía Alfonsín en el año 88 en la apertura de sesiones del Senado. El Estado, como un productor de bienes y servicios, no va más. El Estado tiene que proveer salud y educación de calidad, tiene que proveer justicia, tiene que proveer seguridad. Esas son las cosas que tiene que proveer el Estado esencialmente. Diputado, ¿recuerda cómo terminó la gestión de Juan Vital Zurruil? Sí, recuerdo perfectamente. Le pidió a Angelós que lo retiraran de la campaña para poder ser parte de la campaña de él. Creía que era más competitivo si se iba a Zurruil del ministerio. Se equivocó rotundamente. El candidato del radicalismo le pidió que retiraran al ministro de Economía del gobierno de Alfonsín. Claro, exactamente. Bien. Así fue, exactamente. Bien. Gracias. ¿Sí? Diputado, gracias como siempre por su tiempo y cuando quiera volver aquí al piso de Desiguales está invitado. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Bien, Martín Tetaz, allí en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, se está discutiendo el presupuesto, largas horas, ¿no? 4 de la mañana por lo menos, la votación en general, y después lo particular. Vamos, Caruso, y seguiremos. Habla mientras caminas. Me echan, es increíble. Sí, te estaban echando por la cucaracha. Casa, me echan. Qué bárbaro, soy como el tío molesto, una cosa por el estilo. ¿Cómo va, Alfredo? ¿Qué dice Alfredo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar acá. No, al revés, un gusto. Bueno, íbamos a arrancar por Brasil, pero ya que charlamos con Martín Tetaz sobre esto, ¿lo viste ayer a Mauricio Macri en la presentación de su libro? Creo que podemos repasarlo, ¿no? Me dicen si tenemos las imágenes, como para refrescárselo también a la audiencia. ¿Lo pudiste ver y escuchar? Lo vi, lo escuché atentamente. Y creo que no sorprende, ¿no? Creo que está intentando mostrar el proyecto ideológico, político, sin filtros, sin rodeos. Y eso es algo interesante. Creo que es algo que está pasando en América Latina, que pasa en el mundo, y es que cada día más los líderes y lideresas dejan de esconder nada, ¿no? Y eso yo creo que es saludable. De hecho, es saludable que él diga lo que piensa y que no nos sorprenda, como ya sorprendió cuando llegó a ser presidente. Y creo que además tiene un sentido de ser que es más una línea de una nueva ola de los asesores de política, de campañas, donde se intenta forzar, ahora debe ser auténtico. En el caso de Macri, yo estoy seguro que en un momento determinado le dejaron, ahora tienes que ser no auténtico, como fue en la campaña del 2015. Claro. Y ahora tienes que ser auténtico, o sea, tienes que ser Bolsonaro, tienes que ser Donald Trump, tienes que ser Meloni. Hay una suerte de evolución, que me parece además, insisto, saludable, porque desaparece un poco ese mito falso, yo siempre le digo, del centro, de la moderación, donde al final la ciudadanía siempre tiene posiciones políticas claras, a un lado o en otro, ¿no? Escuchemos y veamos al expresidente Macri ayer en La Rural. Pero vamos a tener la batalla porque ellos se creen ya que con esas ideas equivocadas, están equivocados, los lamento, que sus hijos se los digan, sus hijos tienen que darse cuenta que el mundo no se maneja de esta manera. Que no puede haber este nivel de privilegios, ¿no? Es como el caso más emblemático de Aerolíneas, ¿no? Porque Flybondi, JetSmart, todas las que quedaron te llevan al mismo lugar por la mitad de plata, no le cobran al que no vuela y estos tipos le cobran al 90% que no vuela. Es un disparate. Me agarro la cabeza y digo, y con esa plata vamos a hacer tantas obras, tantas cloacas, agua potable, rutas todos los años. 10.600 millones de dólares hasta fin de año
va a haber sido el costo de haber estatizado las líneas argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces, a mí no me corren más. No nos pueden correr más. Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No me lo banco más. Ahora, ahí es lo que a mí me llama la atención, teniendo en cuenta lo que hablábamos recién con el diputado Tetaz. Y es que hay una parte de Juntos por el Cambio, alianza que conforma también el PRO de Mauricio Macri, que parece que no quiere escuchar esto. Porque recién Tetaz decía, no, ideas radicales tiene Milei, que dice que hay que cerrar Aerolíneas Argentinas. ¿Yo escuché mal? Sí. Digo, no lo escuchan, no lo quieran escuchar, creen que es un discurso para la tribuna y que realmente no lo va a hacer, porque de verdad, recién Tetaz defendía muy fervientemente que Macri no dijo que iba a cerrar las aerolíneas argentinas. Yo creo que hay una gran disputa por cuáles son el proyecto al interior de la derecha argentina. Esto pasa en todos los lugares, ¿eh? O sea, la derecha en Italia se está disputando cuál es el proyecto de verdad. Meloni, Berlusconi, Salvini, ¿no? En España pasa exactamente igual. Está Vox y el Partido Popular disputándose qué tienen que hacer con el tema migratorio, qué tienen que hacer con el tema económico, con el Estado. Yo creo que aquí, y sorprende, que estamos viendo así, como a calzón quitado, directamente, y escuchas a Tetaz, o escuchas a Macri, escuchas a Larreta, a Bullrich, ¿cuál es el verdadero proyecto político, económico que quieren? En el tema tributario es interesantísimo, el tema de los privilegios. Verdaderamente los privilegios, ojalá quitaran los privilegios en términos tributarios. Los privilegios, y pongo un dato porque además soy obsesivo de lo tributario en el equipo de trabajo mío, por eso me sorprendía lo que escuchaba de Tetaz o lo que dice Macri sobre los privilegios. Los privilegios en este país son las empresas que dejan de pagar impuestos. En este país se tiene que pagar un 30%, 25% sobre tasa sobre beneficio. ¿Saben cuánto pagan a final de año? Si ganas 100 pesos, debes pagar 30. ¿Sabes cuánto pagan el año 2021? Pagaron 7.8. O sea, hubo 22 pesos que dejaron de pagar porque utilizaron los privilegios que existen legalmente en lo que se llama el Frankenstein de exenciones tributarias que obedecen a la época neoliberal y que se quedaron para siempre. Ese es el verdadero debate que a mí me parece verdaderamente necesario darlo en la democracia argentina. Ahora, Alfredo, mi pregunta es, desde lo argumental es muy interesante, pero ¿hay una decisión tomada de ir de esa manera frontalizados porque creen que la sociedad argentina, por primera vez, por lo menos desde la democracia para acá, va a legitimar este tipo de políticas? Porque antes mentían, decían que iban a hacer una cosa, desde Menem hasta Macri. Decían que iban a hacer una cosa, terminaban haciendo otra y decían, si yo decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Ahora parece que ha cambiado. ¿Tienen razón en creer que hay un sector mayoritario de la sociedad argentina que vota esto? ¿Que quiere esto? Hay un sector minoritario de la sociedad argentina que si los tienen, esa sociedad minoritaria, pero que es un 25 o 30%, eso le daría ser competitivo electoralmente. Y además hemos ido analizando, 10 encuestas hemos hecho en la Argentina los últimos 5 años, 10. 5 años, y vas viendo la evolución como la ciudadanía, esta ciudadanía, se percibe sin complejo de derechas. Antes, los primeros años, estoy hablando 2018-19, el porcentaje estaba en torno al 19-20%. Hoy en día es un 30% estable, que siente cercanía con Milei, que siente dice soy de derecha. Sin ningún tipo de problemas. De hecho, esto es muy interesante lo que ha dicho Macri del término progre. Lo despectivo es exactamente igual que lo dice Abascal, el líder de Vox en España. Pero fue muy importante porque el Partido Popular no se atrevió a cuestionar lo políticamente correcto o incluso hablarle despectivamente a lo progre. Macri se le nota, y además lo digo con información, viene en una suerte de vargallosización, si vale el término. Está en el momento Vargas Llosa. Y Vargas Llosa es uno de los intelectuales orgánicos de ese pensamiento. A través de la Fundación Libertad. Sí, y además, de hecho, está hablando como ellos. Por eso, a mí incluso la jerga un poco beligerante, incluso con un léxico que no se le conocía a Macri hace 7 años, utilizar el mierda, no me van a correr, en lo progre, no. Esto es parte de un fenómeno de época de la derecha global. ¿Le alcanza para ser competitivo electoralmente y para ganar una elección? Ahí yo creo que es donde está la discusión. Y esa es la discusión que tienen ellos al interior de Juntos por el Cambio. Yo creo que hay un sector que piensa que le puede dar para ser competitivo, pero no le alcanza, y hay otro sector que considerarán que sí. Y de hecho va a depender mucho de cómo vayan fragmentadas las fuerzas políticas electorales. Yo creo que también es otro debate que hay que tener en la Argentina. En Europa se utiliza un término que a mí me llama mucho la atención, democracia Spotify.
A ver, sí, te leímos sobre eso. Sí, porque es como una suerte de fragmentación de la oferta política. Si te vas a Chile, en Chile cada día hay más partidos diferentes en el Congreso y cada día hay más candidatos presidenciales. En Perú igual, en Ecuador igual. En Brasil no en la presidencial, pero sí está fragmentado el Congreso. Acá yo tengo la sensación de que hay esta evolución. Fíjate, los radicales están dudando. ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Están midiendo. Los libertarios, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? Al interior de Juntos, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? En el peronismo, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? Lo que te vas dando cuenta es que cada día hay más oferta como el Spotify. Tienes una oferta, además de efímero, que es que el votante cada día cambia más rápido de voto. Es menos fiel para siempre. Tú cambias de canción, tienes más oferta. Es un fenómeno a revisar y entonces creo que Macri está partiendo de esta hipótesis. Yo con un 25-30% de derecha dura, como tú dices, fronteando con este lenguaje, proponiendo, cree que le dan. Nico. Alfredo, ayer Máximo Kirchner dijo que él, ya lo había dicho antes, que le había parecido un error la decisión de Cristina de elegir a Alberto Fernández en 2019, dice, y él considera que Cristina en 2019 hubiese ganado. Esto es una idea que es mucho más grande de lo que creemos en el kirchnerismo. Si damos vuelta a esa idea, ¿vos crees que hoy en la oposición la sensación que tienen es que a este gobierno con 100% de inflación, 40% de pobreza, le gana a cualquiera? Sí, y creo que es parte de esta discusión. Justamente das en una tecla fundamental y hay una parte de la estrategia Bullrich-Macri que consideran que con ese piso sólido, dado que creen que hay una erosión electoral tan fuerte del otro lado, claro, le darían como para poder ser... Y además porque confían, creo, en la hipotética segunda vuelta. Y eso es interesante. Pues la estrategia de ellos es decir, llegamos a primera vuelta con un piso sólido, derechizado, fiel en nuestras ideas, con un corpus ideológico donde no hay discusión, donde no vamos a tener que discutir más allá de lo que tuvieron que hacer en el 15, ¿no? En algunos matices, detalles, porque luego en la segunda vuelta sí confían que exista una mayoría, los libertarios, parte del radicalismo, que pudieran estar a favor. Yo creo que es parte de esta táctica hasta las elecciones. Flor. Sí, consultarte, volviendo a lo que decía Nico, con la situación económica como está, 100% de inflación, digo, ¿qué tiene el gobierno para mostrar? Y si le alcanza con decir, acordate que con Macri pasó esto, como la estrategia más de, llamale Apero Macri, llamale, ¿cómo se decía en 2015? La estrategia de la campaña del miedo. Sí. Digamos, ¿le alcanza eso o qué logros propios tiene para mostrar el gobierno? No le alcanza mirando para atrás. Eso lo hemos medido. La memoria, cuando la gente la pasa mal, es una memoria corta y debe ser así, porque la gente la pasa mal. La gente tiene que ir a comprar, a comprar pañales, a comprar comida, a comprar pan. La gente no le podemos exigir que tengan memoria de largo plazo cuando la pasa mal en el día a día. Yo recuerdo un día que el Pepe Mújica me dijo en privado, Alfredo, ustedes los economistas os olvidáis siempre del mientras tanto. El mientras tanto es muy importante y este mientras tanto la gente ya está sufriendo en este mientras tanto por muchas razones. Yo creo que el gobierno no podría caería en un error en volver, en buscar una suerte de disputa con el retrovisor. Tú eres peor, yo soy peor, no creo que fuera por ahí. Lo que sí me parece interesante que tiene el gobierno hoy en día es encontrar banderas que sí sintonizarían con la mayoría ciudadana argentina. Yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, la nacionalización del litio. El litio está medido, lo hemos medido, pero no nosotros solos. Han medido la mayoría de las encuestas, uno analiza más allá de la imagen, de la intención de votos. Mucho más interesante ver esos sentidos comunes progresistas, nacional popular, que están en la ciudadanía. Y hay que intentar tocarlos, porque conectas con la ciudadanía. Si tú le preguntas a la gente el tema del litio y te abrazas a una bandera que es un proyecto de Estado y le hablas a la ciudadanía así, si tú le dices el impuesto a las grandes fortunas, yo recuerdo con Luis Arce en Bolivia se discutía esto y Álvaro García Linera me decía, Alfredo, la gente está a favor del impuesto a la grande fortuna, no por una discusión de justicia redistributiva, sino por envidia, a que solo hay 4 que tienen mucha fortuna. Yo creo que hay temas que hay que detectar y que existen en la sociedad y que son invisibilizadas por las agendas mediáticas de la derecha. Pero eso te iba a decir, los medios de comunicación ahí cumplen un rol fundamental en la Argentina. Bueno, yo estoy obsesionado, por ejemplo, y con Pablo lo he hablado más de una vez, que se habla muy poco sobre la deuda que tienen los hogares en la Argentina. Se habla mucho de la deuda externa con los acreedores multilaterales. Y no se habla de lo que le preocupa más a la gente, que es la deuda que tienen los hogares, ya sea con el del barrio, ya sea con un banco o incluso con todos los sectores informales que hacen barbaridades en tasas de intereses usureras, abusivas. ¿Por qué no plantear esos temas, que es lo que le preocupa a la gente cotidianamente? Y lo hemos preguntado, pero la propia EPH Argentina te dice que el 57% de la ciudadanía ha tenido que endeudarse para llegar a final de mes.
¿Por qué no haces programas de cosas que le preocupa a la gente y que depende de la política pública? Hemos preguntado, por ejemplo, eso. ¿Se tiene que meter el Estado en la discusión sobre la deuda que tienen los hogares con el sector privado financiero? Y la gente dice, claro que sí. Mayoritariamente, hay una mayoría. Claro, si solo nos fijamos en la mayoría que ellos intentan imponer o que te dice que tienen, entonces caes en un error, yo creo que estratégico hacia adelante. Ahora, a propósito de esta dicotomía que marca, ¿usted cree que a mi tío Roberto la nacionalización del litio le podría hacer cambiar la opinión sobre este gobierno o mejorarle la perspectiva en el caso de que aspirara a una reelección? Yo creo que la ciudadanía siempre busca... la población que votó al Frente de Todos en el 2019, y eso lo analizamos, según nuestros números tiene 2/3 que van a seguir, dicho a lo argentino, bancándose al proyecto que venga, si van juntos. Hay un tercio que dice no, estoy descontento. Pero ese tercio, lo que sí está claro es que no se va a la vereda de enfrente. Esos 2/3, perdón, son más o menos un 30%, Exacto, un 31, 32. Tal cual. Por lo tanto, tienes un tercio que no se va a la vereda de enfrente y que está ahí. Necesita abrazarse a banderas propias. No es que, y ese yo creo que es un error clásico, pensar que esa ciudadanía se ha hecho de derecha de un día a otro o de un año a otro. No, lo que pasa es que a veces hacemos vasos comunicantes entre una derecha muy ruidosa que dice hay que dolarizar la economía argentina, que existe un sector que lo va a pedir, que no creen que hubo un intento de asesinar a Cristina Fernández, que hace mucho ruido y que existe, pero eso no puede eclipsar que hay otra ciudadanía que es progresista y que está decepcionada porque faltaron banderas a las que abrazarse. El tema feminista empezó fuertemente y la gente se abrazó a esa bandera. Yo creo que hay muchas otras que pueden ser desde las más simbólicas hasta las más cotidianas. Y siempre, vuelvo a Álvaro García Linera, que me parece siempre un ilustrado en esto, es cuestión de audacia, de encontrar los espacios de lo posible, él dice. Si nos quedamos en el terreno de lo imposible, ahí sí, chao, chao, y nos retiramos y se retira todo el mundo, ¿no? Tenemos un informe para que desarrolle nuestro compañero Nico Fiorentino acerca de Bullrich y Macri, esa relación que recién mencionaba también Alfredo. Quédate, Alfredo, lo compartimos, lo escuchamos a Nico, pero después de este informe. A mí me acusaron de la desaparición de un artista que se había ocurrido, pero meses en jaque por un señor Maldonado. 55 peritos habían dicho que Maldonado había muerto, lamentablemente ahogado, sin que terceros lo tocaran. Organismos internacionales como el Amnesty y todos estos venían a cuestionarme. Yo decía, pero si acá no hay una sola prueba, no voy a echar un solo gendarme hasta que no me traigan una prueba. Lo llamamos a Mauricio, llorábamos con Mauricio, con el jefe de la gendarmería, pero nos pusimos a llorar porque nos dimos cuenta que habíamos logrado la construcción de un paradigma de la verdad contra el paradigma del relato y la mentira. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente ahí fuera y coincidir aquel día. Bueno, hubiesen llorado con la familia Maldonado, no más que con el jefe de gendarmería. Mauricio Macri está radicalizado, no es novedad, lo venimos contando, pero empieza a haber muchas coincidencias con el propio discurso de Patricia Bullrich. Hoy nuestro productor Juan Chausto me preguntaba, che, ¿ya eligió candidata Macri? ¿Es Patricia Bullrich? Es muy difícil de responder esa pregunta. Lo que sí está claro es que dentro de la interna, si la disputa es Bullrich-Larreta, la respuesta es sí. Ya eligió, lo está dejando muy claro. Esta semana también lo escuchamos en TN cuando le preguntaban, por ejemplo, por Patricia Bullrich, decía cosas grandilocuentes. Cuando le preguntaron por Larreta dijo, bueno, está en un camino de empezar a decir las cosas con un poco más de claridad. No nos olvidemos tampoco que en los últimos días también dijo que él iba a ser el garante del cambio, que si dentro de su fuerza surgían candidatos que no garanticen el cambio en la dirección en la que él lo plantea, ¿no? Está claro. Habló también en su libro, habla de, por ejemplo, de recuperar el orden público. Cuando pensamos en recuperar el orden público, dentro de estas ideas, la primera figura que surge es la de Patricia Bullrich. Ahí se da otro link también. Y una última cosa, esto no es unidireccional, es mutuo. Del lado de Rodríguez Larreta también, lógicamente, consideran a Mauricio Macri una especie de ancla que si pudiesen sacarse de encima, se lo sacarían, pero no está pasando. Y también hay un antecedente. No es la primera vez que Macri
tal vez deba definir una interna en su espacio. Claro. Ya hay un antecedente que fue en 2015, Horacio Rodríguez Larreta disputaba la jefatura de gobierno, la herencia, digamos, del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, con Gabriela Michetti. En ese momento Macri le había prometido a Gabriela Michetti que no iba a interceder, quebró esa promesa, jugó abiertamente a favor de Horacio Rodríguez Larreta, a tal punto que en esa idea, casi que en un gesto humanitario, justamente con la persona que le habían puesto al lado para humanizarlo, ¿se acuerdan cuando decíamos que Michetti estaba al lado de Macri para desrobotizarlo? Terminó después premiándola con la vicepresidencia. Yo igual cuando escucho todo esto y cuando veo estos números y cuando veo cuánto crece esta idea que hablaba recién con Alfredo de que a este gobierno le gana cualquiera, yo personalmente estoy cada vez más convencido de que Mauricio Macri quiere ser candidato él, pero esto último no tiene ni un ápice de información, es 100% opinión, o 90 opinión y 10% olfato. A ver, Alfredo, ¿cuánto coincidís con lo que plantea Nico? ¿Y qué le pasa a Larreta en esto de todos jugando a ser lo que son y Larreta parece que estar como muy incómodo en esa situación? Creo que Larreta le confía mucho a tener una imagen positiva alta y estable. Lo que pasa es que imagen positiva nunca significa voto. Yo conozco una cantidad de liderazgos en el mundo que han tenido imagen positiva altísima, estable, pero que nunca fueron voto. Y creo que él tiene como esa duda de cuánto podría trasvasar el que le caiga bien o no genera animadversión a voto. Pero es cierto, y yo coincido totalmente con lo que planteabas, si uno mira los números en la interna de ellos, de Juntos por el Cambio, claro, la sumatoria de la red de Macri-Bullrich sí desbancaría la opción de Larreta. Es más, hay escenarios que cuando sacas a uno de los dos, ahí ya deja de ganar Larreta en la interna. Es decir, si van los tres, se distribuiría demasiado entre Bullrich, Larreta y Macri Larreta seguramente podría ser el primero, pero porque se reparten los votos entre las dos opciones. En el momento que una opción deje de estar presente, todas se concentrarían en la siguiente porque habría más afinidad ideológica y ahí Larreta ve peligrar su opción. O sea, una interna Bullrich-Larreta, ¿vos crees que gana Bullrich? Sí, y además he visto no solo nuestra encuesta, nosotros analizamos siempre la evolución de todas las encuestas, es una constante. En el momento que Macri o Bullrich deja de aparecer en la interna de Juntos por el Cambio, Larreta tiene más dificultades. Te sumo un dato muy cortito, Alfredo, ahí. Las encuestas que manejan en el universo de Horacio Rodríguez Larreta también marcan esto. Hace un año y medio, el mano a mano Larreta-Bullrich, este escenario de 1 contra 1, no de 3, de 1 contra 1, la daba por encima, 4 o 5 puntos. Esto, en el último año y medio, se torció. Alfredo, te quiero preguntar por el oficialismo. ¿Descartás, más allá de lo que haya planteado Máximo Kirchner, descartás una candidatura de Cristina y, en la misma respuesta, ¿te imaginás un presidente no yendo a un intento de reelección? Aprendí en Argentina a decir que no descarto nunca nada. Nada. Queda mucho tiempo. Creo que van a pasar muchas cosas. Nadie imaginaba que Cristina iba a elegir a Alberto Fernández aquel 18 de mayo, si no recuerdo mal, a meses. Nadie imaginaba esto. Fue una sorpresa ese sábado. Yo creo que van a pasar bastantes cosas. Creo que además es interesante y creo que el oficialismo... A veces intentamos poner el nombre de Cristina, no Cristina, Alberto. Creo que es inteligente que ocupe en el imaginario de la ciudadanía más afín que hay candidaturas alternativas. No pasa nada. No creo que sea nocivo de ninguna de las maneras ocupar en el espacio, insisto, más afín, el propio y el que podría ser, que existen alternativas, sea Axel, sea Guado, sea Cristina, sea Alberto Fernández, sea quien sea. A mí me parece interesante eso. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando le pides a la gente que votó al frente de todos en el 19, ¿quién eliges? Cristina Fernández de Kirchner gana por una goleada aplastante. Y insisto, no es de la encuesta última nuestra de CELAC, que he mirado más o menos unas 20 últimas encuestas en el último mes, pero ahí son consistentes. Además, no hay ni margen de error que pudiera de ninguna manera dejar afuera a Cristina. Gana por mucha goleada frente al resto, que además se reparten muy pocos votos al respecto. Nos quedan 2 minutos, pero quiero preguntar por Brasil, porque es este domingo la elección entre Lula y Bolsonaro. ¿Qué estás viendo? Nosotros hemos mirado las 27 encuestas que existen para la segunda vuelta, todas las que se han publicado. El promedio es 52 a 48. Si lo redondeo, 52,3, ahí lo 52 tenéis. Lula. 47,7. O sea, pero cuidado, hay margen de error. Y cuidado, todas las encuestas subestimaron un poquito en el promedio a Bolsonaro. Yo creo que va a estar muy ajustado. O sea que va a ser un domingo tremendo. Creo que va a ser un domingo tremendo, más ajustado.
Todo indica que tiene más probabilidades el Lula porque necesita que 2 de cada 10 votantes que no fueron a ninguno de los dos, con 2 que consiga Lula, Bolsonaro tiene que convencer a 8. A 8 digo de los que, de cada 10 votantes que no fueron a ninguno de los dos, ya sea porque votaron blanco, nulo, porque fueron al tercero, cuarto, quinto, Lula requiere 2 de cada 10. Bolsonaro 8 de cada 10. Lo tiene más difícil. También es cierto que hay ese voto subestimado. Yo creo que vamos a estar... cortando clavos. Cortando clavos. Bueno, pero me hace cerrar y ahora me dice un minutito más. ¿Hay algún dirigente o dirigenta en la Argentina que en función del resultado en Brasil pueda tomar una decisión u otra en la elección en la Argentina? No lo creo. Yo creo que estamos a veces haciendo una suerte de House of Cardización de la política. House of Cards. Sí, claro. Creo que todo lo vemos como en clave de serie de Netflix o de cualquier plataforma. Yo no creo que sea tan lineal. No creo que influya el resultado de Brasil, gane Lula o no, en una decisión de un calado de esta magnitud. No lo veo. Creo que evidentemente es un viento a favor para el progresismo en la Argentina. Vendrá bien, sin ninguna duda, pero va a correr mucha agua todavía y van a pasar de todo. Va a pasar un mundial, imagínate todo lo que puede pasar por medio. Alfredo, siempre un placer escucharte. Gracias a vosotras. Gracias a vosotros. Bueno, nos vamos a un corte Sí, y ya seguimos con Desiguales. Más información con Néstor Espósito, más Desiguales. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. ¿Estatus? A 10 metros del punto de inicio. ¿El viaje está monitoreado? Totalmente. ¿Botón de emergencia? Preparado. Viaje listo para iniciar. En Didi tenemos más de 20 funciones de seguridad. Regístrate en Didi Conductor y hacé de cada viaje un éxito. Didi, cada viaje un éxito. Llegó Betson a la Argentina. En Betson.bet.ar disfruta lo mejor del casino online. Elegí entre más de 400 juegos y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retirá y depositá tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal Colágeno y Vitamina C. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Para los locos por las estadísticas, número, nombre. ¿Saben cuántas selecciones tuvieron el privilegio de ganar en su propio mundial? 6. La gloria de levantar la copa en su tierra fue para Uruguay, Italia, Inglaterra, Alemania, Argentina y Francia. En ese orden. Y los que ganaron en casa propia y ajena, menos los ingleses, todos los que nombramos antes. Eso sí, los ingleses, no, ¿de acuerdo? Y los que organizaron 2 veces y no se llevaron el trofeo, sí, 2, Brasil y México. Y los que disputaron más de una final y perdieron todas, Holanda, hola, ¿qué tal? Sí,
Los naranjas jugaron 3 finales y en las 3 salieron segundos, 0 efectividad. Si Alemania llegara a ser campeón en Qatar, alcanzarían a Brasil en número de copas, 5. Pero que por Dios esto no suceda porque la vamos a ganar nosotros, evidentemente. Los mundiales de fútbol se jugaron en varios continentes desde 1930 y hasta 2018. 10 en Europa, 8 en continente americano, 1 en Asia, 1 en Eurasia y 1 en África. Faltaría que la FIFA organice alguno en Oceanía y otro en la Antártida, para que no digan que sigue habiendo favoritismo. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Seguimos en Desiguales, últimos minutos. Y Néstor Espósito tiene información sobre un caso, Néstor, que fue noticia, fue tapa. Vergüenza. Y de repente, silencio. ¿Qué pasó con el avión de los tripulantes iraníes? Te voy a decirlo en términos muy técnicos y muy leguleyos. Con el avión nos compramos un quilombo. Y ese quilombo empezó a estallar hoy mismo porque un tribunal, una corte de Columbia en Estados Unidos, acaba de ordenar la confiscación del avión que está parado aquí en Ezeiza, en un hangar en Ezeiza, y que no tiene para la justicia argentina ningún impedimento de salir. Está allí porque los Estados Unidos piden que esté retenido a la espera de que saliera el fallo que se conoció hoy, que ordena el decomiso. ¿Cómo arrancó toda esta historia? El 6 de junio pasado el avión llegó a la Argentina, traía autoparte para una automotriz multinacional, y desde que llegó hubo una denuncia de la DAIA y otra de un grupo de diputados encabezados por Gerardo Milman, que advirtieron sobre la posible comisión de actos terroristas. El avión quedó allí. Los tripulantes eran iraníes y venezolanos, tuvieron 4 meses retenidos, los estuvieron investigando, los dieron vueltas como una media y terminaron concluyendo que o los sobreseyeron o les dictaron la falta de mérito y se fueron todos, pero el avión se quedó. ¿Querés saber por qué a los iraníes les reprochaban actividades terroristas? ¿Y qué fue lo que dijeron ellos cuando fueron a declarar ante la justicia argentina? Por primera vez Desiguales accedió a la declaración de los iraníes y lo vas a ver en estas placas en las que te vas a dar cuenta qué tan terroristas eran estos señores. Vamos a verlas. Este que estás viendo aquí es el principal sospechoso de ser un terrorista, es Gholamreza Ghasemi. A este los indicaban con un nombre perteneciente a la fuerza Al-Quds y demás. En uno de los mensajes de su teléfono celular encontraron una fotografía de un supuesto terrorista iraní. Fíjate vos lo que explicó Gholamreza Ghasemi respecto de quién era esa persona. Dice, no soy yo, es mi hermano, y mi hermano murió en la guerra de Irak-Irán en 2008. Es decir, fue sospechoso por una foto de su hermano caído en un ataque en la guerra Irán-Irak de hace más de 20 años. Vamos a ver la siguiente placa respecto de este señor sindicado como el más peligroso de los terroristas. Le mostraban una foto de una persona que también estaba en condiciones de combate, vestido con ropa de fajina, y decían, bueno, acá está la prueba. Esa persona es Qasem Soleimani, que es considerado algo así como el San Martín de la revolución iraní. Es esta persona que estás viendo aquí y que probablemente su cara se recuerde porque fue asesinado durante un ataque con drones por parte de la Fuerza Aérea estadounidense. Cuando él murió hubo un escándalo nacional en Irán. Este hombre es hoy considerado un prócer y tiene el 98%, según lo que contó el iraní, 98% de aprobación positiva. Su foto es algo así como un emblema de la revolución iraní. Vamos a ver la tercera de las fotos porque ahí también hay un secreto respecto de todo esto. Aparece una fotografía donde se ven armas, esas que ves ahí atrás. Lo que explica el iraní es que esas armas forman parte de un recorte de un artículo periodístico en el que decían que en un operativo policial se habían incautado justamente armas, es decir, un recorte periodístico. Explica el iraní, es lo que basamentó la acusación y la sospecha en su contra. No fue el único que declaró.
También declaró un señor que se llama, espero decirlo bien, Abdolbaset Mohammadi. Es otro de los instructores de vuelo y él contó estas cosas, porque él también, por diálogos de WhatsApp, lo sospechaban de ser uno de los potenciales terroristas iraníes. Mirá lo que dijo cuando fue a declarar ante la justicia argentina. Dijo, había una foto en la que aparecían con 3 personas hablando de repartirse plata, de tomarle los datos para asentarlo en algún registro. Lo que dice este señor es que eran sus 3 hermanos y lo que estaba haciendo era pedirle los datos para anotarlos en la empresa de medicina prepaga iraní, como si fuera una de las prepagas argentinas, y que precisaba saber los datos precisos porque cuanto más jóvenes eran, menos pagaban por la prepaga. Y si eran más grandes, pagaban más. Lo mismo que ocurre aquí. A ver, Néstor, todo lo que vos estás contando son información que sacaron de charlas de WhatsApp. Una foto que te mandan, un documento que le pasas a tu hermano con un número de monto estipulado. ¿Es eso? Mirá la próxima porque termina de cerrar el círculo. En esta nueva historia, hablan de un reparto de dinero. Entonces le preguntan, bueno, ¿de qué estaban hablando? Y él explica que a uno de sus hermanos lo habían querido embaucar en Instagram con esto que hacía Cositorto en la Argentina, con esta estafa piramidal. Entonces, el hermano que no cayó en la trampa, bromeando, le decía, bueno, che, ¿y dónde querés la plata? ¿La querés en Ucrania? No, mejor la quiero en Cannes. ¿Sabés por qué pasó todo esto? Y es lo que no te van a mostrar las placas, pero que te vamos a contar aquí. Porque toda la traducción de lo que se hizo respecto de los diálogos de los terroristas iraníes se obtuvo a partir del Google Translate, del traductor de Google. ¿Quién es...? Es como que nos Estoy sin palabras. Sí. Es el plop que vos te quedas como... ¿De quién es la máxima responsabilidad porque estas personas iraníes y venezolanas hayan estado aquí en la Argentina durante tanto tiempo alejados de su familia? Bueno, lo que hubo aquí fue una investigación judicial que tenía como premisa determinar si efectivamente habían venido a traer autopartes o habían venido como parte de un plan para preparar un atentado terrorista. A lo largo de 4 meses en los que tuvieron prohibido salir del país, los investigaron de todas las formas posibles. Es más, la causa todavía está abierta. Existe la posibilidad de que finalmente terminen descubriendo que efectivamente eran terroristas y que venían a hacer un ataque aquí. Lo que pasa es que en ese caso deberán pedir una extradición y se sabe que los iraníes, valga la AMIA como prueba, no extraditan a sus ciudadanos. Gracias, Néstor, impecable. Bueno, estas cosas también ocurren, ¿no es cierto? Sí. Nos vamos y nos reencontramos mañana para ser desiguales a las 9 de la noche aquí en la televisión pública. Adiós.